Muy buena pregunta, Isaac. ¿Por qué los desastres no son naturales? En cuanto a desastres tenemos dos visiones. La tradicional, que nos dice que los desastres dependen exclusivamente de la magnitud de los fenómenos naturales. Si hay un huracán de categoría 5 o un sismo de gran magnitud, eso nos tendría que decir que necesariamente va a haber un desastre. Y de hecho de esta visión viene el concepto de llamar a los desastres naturales, de echarle toda la culpa, toda la responsabilidad al fenómeno natural. La visión alternativa, en cambio, pues nos da otra idea. Dice que para que exista un desastre asociado a un fenómeno natural, debe haber los siguientes factores: un fenómeno natural y vulnerabilidad. El fenómeno natural debe ser de gran magnitud, que represente un peligro para la sociedad. Y la vulnerabilidad se refiere a con qué facilidad podemos resultar dañados. Ya existen diversos tipos, te menciono tres. Podemos presentar vulnerabilidad de tipo económica si nos hacen falta recursos. Vulnerabilidad social si se nos excluye por algún derecho. Por ejemplo, el derecho a tener una vivienda digna. Y también tenemos la vulnerabilidad estructural, que se refiere, por ejemplo, a cuando un edificio no está construido de la mejor forma y tiene el riesgo de colapsar ante la menor amenaza. Entonces hay que pensarlo como una fórmula muy sencilla. Tenemos el fenómeno natural, que multiplicado por la vulnerabilidad puede resultar en el desastre. Ahora, aunque tengamos un fenómeno natural de gran magnitud, ¿qué pasa si eso lo multiplicamos por una vulnerabilidad 0? No existe el desastre. Cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Esto sería en un caso ideal. Rara vez podemos llegar a la vulnerabilidad 0, pero sí nos podemos acercar lo más próximo posible. Por ejemplo, en el año de 1985, la Ciudad de México era muy vulnerable ante los sismos. No se destinaba suficientes recursos para la construcción. No todos tenían, y seguimos sin tener, acceso a la vivienda digna. Y los edificios de nuestra ciudad también eran vulnerables ante los sismos, sobre todo al estar situados sobre un suelo lacustre. Toda esta combinación de factores pues resultó en un desastre, en el mayor desastre de esta ciudad. Después de ese evento, la Ciudad de México se ha preparado para que no se vuelva a repetir. Se redujo la vulnerabilidad con normativas de construcción y mejor tecnología. En conclusión, la magnitud de un fenómeno natural sí es importante, pero igual o más importante es la vulnerabilidad. Que la población sea menos vulnerable ante fenómenos naturales es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, no podemos decir que los desastres son simplemente naturales. Es un poquito más complejo que eso.